Mi nombre es Marco, tengo 35 años, y hasta hace muy poco, estaba felizmente comprometido con Sofía, de 32. Nuestra relación había florecido durante 4 años, los últimos 2 bajo el mismo techo, en la casa que compré con esfuerzo mucho antes de que nuestros caminos se cruzaran, un detalle que, irónicamente, cobraría una importancia capital. La boda, ese evento que se supone marca el inicio de una vida compartida, estaba a la vuelta de la esquina, a solo 3 meses de distancia. Los depósitos estaban pagados, las elegantes invitaciones con nuestros nombres entrelazados ya habían llegado a manos de amigos y familiares. Y el aire se sentía cargado de esa mezcla de emoción y nerviosismo que precede a los grandes cambios. Sí, la mayoría de esos pagos, una suma considerable, habían salido directamente de mis cuentas bancarias, algo que en su momento consideré una inversión en nuestro futuro común. Habíamos tenido conversaciones sobre finanzas, por supuesto, como cualquier pareja sensata. Acordamos un sistema híbrido, algunos gastos cubiertos por separado, otros de un fondo común para el hogar. Todo parecía equilibrado, normal, la base de una asociación equitativa. Pero la normalidad se hizo añicos un martes por la tarde. Un correo electrónico apareció en mi bandeja de entrada, no de Sofía, con quien compartía planes y sueños, sino de un completo desconocido, un tal señor Alejandro Montes. El asunto era escueto pero demoledor, acuerdo prenupcial. Caballero y Herrera. Caballero soy yo. Herrera, ella. Un escalofrío me recorrió la espalda, una premonición helada. Sofía jamás había mencionado la palabra prenupcial. Ni una sola vez. Habíamos tenido esas charlas etéreas, casi filosóficas, sobre él y si algo malo pasara, pero siempre en un tono hipotético, lejano, nunca anclado en la fría realidad de abogados y documentos legales. Abrí el archivo PDF adjunto con una creciente sensación de aprensión. Lo que encontré no era un acuerdo, era una declaración de guerra financiera unilateral. Los horrores se desplegaban ante mis ojos, cláusula tras cláusula. Mis bienes prematrimoniales, la casa, una cartera de inversiones que había cultivado con paciencia y astucia, permanecerían míos. Estándar, justo. Los suyos, algunos ahorros modestos, un coche con un préstamo pendiente, seguirían siendo suyos. También justo, impecable. Pero entonces, la bomba atómica, cualquier bien, cualquier activo, cualquier ingreso acumulado durante el matrimonio, sin importar quién lo hubiera ganado o adquirido. Se consideraría propiedad separada y exclusiva de ella en caso de divorcio. Mis ingresos futuros, fruto de mi trabajo, las compras que hiciéramos juntos, pensando que eran nuestras, todo, absolutamente todo, pasaría a sus manos. Como si eso fuera poco, debía renunciar explícitamente a cualquier derecho a una pensión compensatoria, sin importar las circunstancias, sin importar la duración del matrimonio. Incluso había una cláusula específica, casi quirúrgica, dirigida a mis ingresos como programador freelance y a las pequeñas aplicaciones que desarrollaba en mi tiempo libre. Cualquier producto de mi intelecto creado durante el matrimonio, incluso si se basaba en ideas o trabajos preexistentes, sería de su propiedad. Para rematar, una cláusula de estilo de vida, tan vaga como amenazante, que implicaba que yo tendría la obligación de mantener su nivel de vida actual si ella, por un capricho o una epifanía, decidía que su trabajo en marketing ya no le llenaba el alma. Era un documento asombrosamente desequilibrado, diseñado no para proteger, sino para despojar. Esta no era la Sofía que yo conocía, la mujer con la que había planeado envejecer. O quizás, y esta idea era aún más perturbadora, era una faceta de ella que había permanecido oculta, esperando el momento oportuno para revelarse. No la llamé. El correo de Montes era cristalino en su directriz. Toda comunicación referente a este acuerdo debía canalizarse a través de él. Mensaje recibido, Alejandro. Mi primera llamada fue a Sara Ramírez, mi abogada, una mujer pragmática y brillante que me había asesorado en la compra de mi casa. Le reenvié el infame PDF. Su tono al teléfono transitó rápidamente de la curiosidad profesional a una incredulidad apenas contenida. Marco, dijo con una gravedad inusual, esto es, excepcionalmente agresivo.
Algunas de estas cláusulas son tan unilaterales que dudo seriamente que resistieran una impugnación en los tribunales. Está redactado al límite de lo permisible, y quizás más allá. Esta es su oferta inicial, y es un cañonazo. Un abogado puede redactar lo que un cliente insiste, pero el contenido de este documento revela una mentalidad muy particular por parte de quien lo solicita. Esa es exactamente la impresión que me dio, respondí, sintiendo un amargo sabor en la boca. Entonces, ¿cuál es nuestro siguiente movimiento? No vas a firmar esto tal como está, eso es obvio, sentenció Sara. Podemos intentar negociarlo, tratar de convertirlo en algo que se asemeje a la justicia, pero debes estar preparado para que se mantengan firmes. Este nivel de extralimitación, Marco, es una bandera roja gigantesca, y no solo por el dinero. Aquí hay algo más profundo. Tenía razón. Esto no se sentía como una discusión entre futuros cónyuges, sino como una imposición de una extraña con intenciones ocultas. El miércoles por la mañana, Sara, fiel a su palabra, envió un correo electrónico conciso y profesional al señor Montes. Cortés, sí, pero con un filo de acero en cada palabra. Estimado señor Montes, representamos al señor Marco Caballero en relación con la propuesta de acuerdo prenupcial que nos ha remitido. Tras una cuidadosa revisión, le informamos que el señor Caballero no firmará el documento en su forma actual, por considerarlo sustancialmente inequitativo y perjudicial para sus intereses. Estamos abiertos a discutir un acuerdo que sea justo y equilibrado para ambas partes, pero esta propuesta inicial no constituye un punto de partida viable para tal discusión. La respuesta no tardó en llegar, pero no de la manera esperada. Jueves por la tarde, mi teléfono vibró. No era una llamada, sino un mensaje de texto. De Sofía. Sofía, mi abogado me acaba de decir que te negaste a firmar. Él sabía desde el principio que no ibas en serio con nosotros ni con nuestro futuro. No puedo creer que me hayas hecho esto. La boda se cancela. Así, sin más. 4 años de relación, una boda en la cuenta regresiva final, sueños compartidos, todo reducido a cenizas por un mensaje de texto. ¿La razón? Mi negativa a firmar un documento legal predatorio, redactado por su abogado, que convertía el matrimonio en una trampa financiera. La frase él sabía que no ibas en serio resonó en mi cabeza con una crueldad particular. Miré la pantalla, atónito. El dolor era agudo, un nudo en el pecho. También sentí ira, una furia fría que comenzaba a hervir. Pero por encima de todo, una extraña y desoladora oleada de comprensión. Este documento, y su reacción visceral ante mi negativa, lo dejaban todo al descubierto. Mi respuesta a su mensaje fue breve, contenida, interesante. Inmediatamente después, llamé a Sara. Sofía acaba de cancelar la boda. Por mensaje de texto. Hubo un breve silencio al otro lado de la línea, seguido de un suspiro que denotaba más resignación que sorpresa. De acuerdo, Marco, procesemos esto con calma. ¿Cuáles son tus pensamientos inmediatos, en términos prácticos? Mi mente, aunque aturdida, se enfocó. Los depósitos, dije con una voz más firme de lo que me sentía. El lugar de la celebración, el catering, el fotógrafo, la banda. Estamos hablando de cerca de 27.500 euros, todos ellos no reembolsables a estas alturas, y todos pagados desde mis cuentas bancarias. Ella canceló unilateralmente la boda porque me negué a firmar una precondición irrazonable y abusiva impuesta por su abogado, haciendo efectivamente imposible el matrimonio bajo sus términos. Quiero ese dinero de vuelta. Es una cuestión de principios, además de financiera. Sara asintió virtualmente. Entendido. Podemos enviar una carta de demanda formal. Ella ha rescindido el acuerdo de matrimonio implícito al imponer una condición inaceptable. Expondremos claramente la base de su responsabilidad por la totalidad de los depósitos perdidos. El viernes por la mañana, la maquinaria legal se puso en marcha. Sara redactó y envió otra carta formal, esta vez dirigida directamente a Sofía, con copia obligada al señor Montes. El asunto era inequívoco, demanda de reembolso íntegro de depósitos de boda no reembolsables. Enlace Caballero Herrera.
El documento era un modelo de precisión legal, enumeraba meticulosamente cada depósito, la fecha exacta de cada pago, la cantidad desembolsada, e incluía copias escaneadas de todos los contratos relevantes, con las cláusulas de no reembolso convenientemente resaltadas. La argumentación era sólida. Dado que Sofía había cancelado unilateralmente la boda debido a su insistencia en un acuerdo prenupcial manifiestamente abusivo y mi consiguiente y justificada negativa a firmar dicho documento. Ella era la única responsable de las pérdidas financieras directas resultantes de su decisión. Se solicitaba formalmente el pago completo de los 27.500 euros en un plazo máximo de 20 días hábiles. El fin de semana que siguió fue un borrón melancólico y práctico. Me dediqué a empaquetar las pertenencias de Sofía que aún estaban en mi casa. Fue una tarea extrañamente impersonal. Sorprendentemente, no había mucho, principalmente ropa, algunos libros, cosméticos y objetos personales de poco volumen. No había muebles importantes ni objetos de valor sentimental que hubiéramos adquirido juntos. Se había deshecho de la mayoría de sus enseres cuando se mudó conmigo, buscando un nuevo comienzo, o eso creía yo entonces. Cada prenda doblada, cada objeto guardado en una caja, se sentía como cerrar un capítulo de mi vida de la forma más anticlimática posible. La semana siguiente transcurrió en una calma tensa, casi opresiva. Demasiado tranquila. Luego, el miércoles, casi una semana después de que nuestra carta de demanda hubiera sido entregada y, presumiblemente, leída, Sara recibió la esperada llamada del señor Montes. No había pánico en su voz, según me contó Sara, solo un tono de leve molestia profesional, como si estuviera tratando con un asunto trivial que le hacía perder el tiempo. Montes, en su habitual estilo condescendiente, afirmó que nuestra demanda era claramente oportunista y que la cancelación de la boda por parte de la señora Herrera fue una respuesta emocional completamente natural y comprensible ante la evidente falta de voluntad de su cliente para asegurar adecuadamente el futuro de la pareja. Como si asegurar el futuro significara entregarle las llaves de mi patrimonio. Para resolver esta desagradable situación y evitar mayores inconvenientes, ofreció la ridícula suma de 5.000 euros, presentándolo como un gesto de buena voluntad, por supuesto, sin admitir ninguna responsabilidad. Le comuniqué a Sara que esa oferta era un insulto y completamente inaceptable. Esperaríamos una propuesta seria, una que reflejara las pérdidas reales y demostrara un mínimo de seriedad. Así que comenzaran los juegos de desgaste. Actualización 1, 3 largas semanas después. Quiero agradecer sinceramente todos los mensajes de apoyo y los comentarios recibidos. Es reconfortante, en medio de esta tormenta, escuchar que no estoy exagerando ni perdiendo la cabeza. Así que, después de la despectiva y casi ofensiva oferta de buena voluntad de 5.000 euros por parte de Montes, que Sara rechazó de plano con la firmeza que la caracteriza, Sofía aparentemente decidió que era hora de pasar a la acción directa. O más bien, a la acción indirecta, movilizando a sus secuaces, como los llamaría una amiga con humor negro. Daniela, la hermana menor de Sofía, de 30 años, quien iba a ser su dama de honor, me envió un correo electrónico larguísimo, cargado de indignación farisaica y reproches. Marco. Estoy completamente y absolutamente disgustada por tu comportamiento. Sofía está destrozada, hecha un mar de lágrimas, y todo porque tú, en tu egoísmo, no quisiste firmar unos papeles que son completamente estándar en estas situaciones. Alejandro Montes es uno de los mejores abogados de familia del país, un profesional reputado. Solo estaba protegiendo los intereses legítimos de Sofía. Y ahora, no contento con romperle el corazón, estás tratando de intimidarla y extorsionarla por dinero. Claramente te acobardaste ante el compromiso y estás usando todo esto como una excusa barata. Todos sus amigos, y los míos, están horrorizados por tu actitud. ¿Papeles estándar? Sara ya me había advertido que, si bien Montes era conocido en los círculos legales por su litigación agresiva en derecho de familia, este acuerdo prenupcial en particular era extremo, incluso para sus propios estándares. Sospechábamos, y cada vez con más certeza, que estaba fuertemente influenciado por un cliente insistente o, más probablemente, por la familia del cliente, con su madre, Carmen, como principal instigadora en la sombra.
Poco después, Sofía misma me envió un mensaje de texto directamente, saltándose a la torera el protocolo de comunicación abogado-abogado que ella, a través de Montes, había establecido tan rígidamente al principio. Marco, esto que estás haciendo es una completa locura. Alejandro me ha dicho que realmente estás amenazando con demandarme, después de que fuiste tú quien se negó a comprometerse de verdad. Mis padres están desolados, no entienden tu actitud. Mamá dice que esto solo demuestra que nunca estuviste realmente involucrado emocionalmente, que todo fue una farsa. No respondí a su mensaje. Simplemente lo reenvié a Sara. Su respuesta por correo electrónico fue lacónica pero tranquilizadora, debidamente anotado. Tácticas de presión estándar. Mantén la línea, Marco. No cedas. La semana siguiente, el señor Montes volvió a la carga con un correo electrónico dirigido a Sara. Aumentó la oferta a 10.000 euros. Seguía sin haber una admisión de responsabilidad, solo un ligero incremento en la cifra, como quien regatea en un mercado. Sara contraofertó de inmediato, reiterando nuestra demanda por los 27.500 euros completos. Adjuntó de nuevo la detallada hoja de cálculo con copias de todos los recibos y las cláusulas contractuales pertinentes, para que no hubiera lugar a dudas. Una vez más, declaró con firmeza que si no se llegaba a un acuerdo razonable y completo en un plazo de 10 días hábiles, nos veríamos obligados, muy a nuestro pesar, a presentar formalmente una demanda ante el juzgado de primera instancia para recuperar la totalidad de las pérdidas sufridas. La mención específica del juzgado de primera instancia, en lugar de un tribunal de menor cuantía más apropiado para la suma en disputa, fue una jugada estratégica deliberada por parte de Sara. Una señal clara de que estábamos preparados para una batalla legal más sustancial, con los consiguientes costos asociados mucho más altos para ellos y finalmente perdían el caso. Entonces, cuando menos lo esperaba, la propia Sofía apareció en la puerta de mi casa el sábado pasado por la tarde. Yo estaba en el jardín delantero, intentando encontrar algo de paz y distracción en la monotonía de quitar malas hierbas, cuando levanté la vista y la vi allí, de pie en la acera. Marco, de verdad, necesitamos hablar, dijo, intentando adoptar un tono más suave, casi conciliador, pero la frustración y el resentimiento eran evidentes en el temblor de su voz y en la tensión de su mandíbula. Sofía, ya te lo he dicho. Sara está hablando con Alejandro. Ese es el canal de comunicación que tú misma estableciste, respondí con calma, sin dejar de arrancar una mala hierba particularmente rebelde. Quería evitar cualquier escena dramática. Estaba muy sensible ese día, ¿sabes?, continuó, acercándose unos pasos. Me sentí humillada, avergonzada cuando rechazaste el acuerdo prenupcial. Solo estaba destinado a proteger nuestro futuro juntos. La miré fijamente. ¿Nuestro futuro, Sofía? ¿O el tuyo? Porque ese documento estaba diseñado para proteger tu futuro a expensas del mío. Hay una diferencia abismal entre ambas cosas. Mis padres, empezó, y luego vaciló. Mis padres han dicho que podrían estar dispuestos a ayudar con algunos de los costos de la boda si podemos dejar todo esto atrás y volver a encarrilarnos. Lo dijo como si estuviera ofreciéndome una concesión monumental, un regalo de valor incalculable. Volver a encarrilarnos, repetí, incrédulo. Después de que me enviaras un mensaje de texto cancelando la boda porque me negué a firmar ese documento abusivo. ¿Así de fácil? Alejandro solo estaba siendo minucioso, Marco. Estaba cuidándome, protegiéndome. Sabes que he hablado muchas veces de querer empezar mi propio negocio algún día, mi línea de golosinas para mascotas. Su famosa idea de negocio de golosinas para mascotas, artesanales y ecológicas, generalmente surgía después de un par de copas de vino en reuniones sociales, pero nunca se había materializado más allá de un elaborado tablero de Pinterest y algunas conversaciones entusiastas. Y se suponía que toda mi vida financiera, presente y futura, iba a financiar ese sueño tuyo indefinidamente, sin ninguna garantía ni protección para mí. Sofía, yo pagué esos depósitos con mi dinero. Tú cancelaste la boda por una exigencia irrazonable y de último minuto. Es así de sencillo. ¿Así que esto es todo? ¿De verdad vas a llegar hasta el final y demandarme? Mi madre está devastada.
Dice que no eres el hombre que ella pensaba que eras, que la has decepcionado profundamente. Una punzada de dolor, mezclada con rabia, me atravesó. Honestamente, Sofía, dije, mirándola directamente a los ojos, después de leer ese acuerdo prenupcial, y después de tu reacción, tú tampoco eres la mujer que yo pensé que eras. Se dio la vuelta bruscamente y se marchó, visiblemente enfadada, dejando tras de sí un silencio cargado de palabras no dichas y sueños rotos. Unos días después de esta tensa visita, Sara recibió otro correo electrónico del señor Montes. Ahora, la oferta ascendía a 17.500 euros. Un progreso significativo, sin duda, pero aún lejos de la cantidad total adeudada. En su comunicación, Montes se quejaba amargamente de nuestra postura inflexible y poco razonable y, en un alarde de audacia, amenazó con presentar una contrademanda por angustia emocional severa si procedíamos a juicio. Sara, con su experiencia, identificó esto inmediatamente como lo que era, una fanfarronería, una táctica de intimidación típica de su estilo cuando se siente en terreno más débil y trata de ganar ventaja. Mientras tanto, la maquinaria de desprestigio de Sofía funcionaba a pleno rendimiento. Empezó a circular entre nuestros amigos comunes y conocidos la narrativa de que yo, aparentemente, tenía una vida financiera secreta y turbia, y que me negaba a ser transparente con ella. De ahí la necesidad imperiosa del acuerdo prenupcial protector. La calumnia se estaba volviendo cada vez más creativa y dañina. Sara me advirtió que las crecientes ofertas de Montes, a pesar de su retórica beligerante, indicaban un claro deseo subyacente de evitar un litigio real y costoso. Simplemente estaba probando nuestra determinación, intentando ver hasta dónde estábamos dispuestos a llegar. Le dimos nuestro ultimátum final, claro y conciso, la cantidad completa o presentaríamos la demanda sin más dilación. El tiempo de las negociaciones se estaba agotando. Actualización 2. 3 largas y tensas semanas después de la última oferta. El plazo que habíamos concedido para el pago de los 27.500 euros completos expiró sin que llegara el dinero. La última oferta formal del señor Montes, recibida justo antes del vencimiento, había sido de 22.000 euros, una cifra que aún se quedaba corta y que, además, seguía redactada en un lenguaje cuidadosamente ambiguo que evitaba cualquier admisión de responsabilidad por parte de su clienta. No había más margen para la negociación. Al día siguiente, tal como habíamos advertido, Sara presentó la demanda formal en el juzgado de primera instancia. Nuestro caso era sólido, construido sobre bases firmes, incumplimiento de contrato, ya que el acuerdo implícito de casarse se había roto unilateralmente al hacerlo contingente a una demanda de último minuto, desmesurada y claramente abusiva. El proceso siguió su curso y, unos días después, un oficial de justicia entregó la citación judicial a Sofía personalmente en la casa de sus padres, donde se había estado quedando desde la ruptura. La notificación formal de que el asunto había escalado a un nivel mucho más serio. Aquí es, aparentemente, donde el muro de orgullo y derecho que la familia Herrera había construido con tanto esmero comenzó a mostrar grietas serias y visibles. No fue una capitulación instantánea, no hubo llamadas de pánico a Sara en cuestión de horas. Pero unos 3 días después de que Sofía fuera notificada oficialmente de la demanda, Sara recibió una llamada del señor Montes. Su tono, según me informó mi abogada con una leve sonrisa de satisfacción profesional, era notablemente menos confiado, menos arrogante que en todas sus comunicaciones anteriores. Se palpaba una nueva cautela en su voz. Montes comenzó la conversación con la habitual retórica legalista: señora Ramírez, mi clienta, por supuesto, está plenamente preparada para defender vigorosamente esta demanda en los tribunales y confía en el resultado. Sin embargo, y aquí vino el cambio de tercio, en aras de evitar un litigio que podría ser prolongado, costoso y emocionalmente desgastante para todas las partes involucradas, podríamos estar abiertos a explorar una discusión de acuerdo más completa y definitiva. Sara, manteniendo la calma y la firmeza que la caracterizaban, respondió: señor Montes, nuestra posición ha sido meridianamente clara desde el principio y no ha variado. Su clienta es la única responsable de los 27.500 euros correspondientes a los depósitos no reembolsables de la boda. Estamos, como siempre lo hemos estado,
abiertos a un acuerdo que refleje esa realidad incuestionable. Durante la semana siguiente, se produjo un intenso intercambio de correos electrónicos y llamadas telefónicas entre Sara y Montes. El abogado de Sofía intentó por todos los medios regatear la cantidad, argumentando una supuesta responsabilidad compartida en la ruptura del compromiso, tratando de diluir la culpa de su clienta. Sara se mantuvo inflexible, como una roca, señalando una y otra vez, con paciencia pero con una lógica implacable, que el acuerdo prenupcial unilateral y abusivo fue el único y exclusivo catalizador de la crisis. Una iniciativa que partió enteramente de su clienta y de su entorno. Entonces, un acontecimiento crucial tuvo lugar entre bastidores, del que solo me enteré mucho más tarde, a través de canales indirectos. Guillermo, el padre de Sofía, un hombre que siempre me había parecido pasivo, tranquilo hasta el extremo, y que había permanecido en un discreto segundo plano durante todo este embrollo. Aparentemente decidió que ya era suficiente y se plantó. Un conocido mutuo, que a su vez es amigo de un primo lejano de la familia Herrera, me contó finalmente los detalles. Al parecer, Guillermo, al ver la citación judicial real y tangible, y probablemente después de escuchar de un señor Montes súbitamente más realista y menos combativo sobre los considerables costos potenciales y la alta probabilidad de perder un juicio en el juzgado de primera instancia, Montes habría tenido la obligación profesional de explicar detalladamente los riesgos a sus clientes, les dijo a Carmen, la omnipresente madre de Sofía, y a la propia Sofía, que esta situación había llegado demasiado lejos y debía terminar de inmediato. Guillermo no era un hombre especialmente rico, pero valoraba enormemente la reputación y el buen nombre de su familia, y no estaba dispuesto a que fueran arrastrados por el fango de un juicio público, desordenado y, con toda probabilidad, perdido de antemano. Aparentemente, le dio instrucciones directas y firmes a Montes para que resolviera este asunto de manera sensata, rápida y sin más dilaciones ni subterfugios. Esta presión interna, ejercida por el patriarca familiar, probablemente explica el cambio radical en la siguiente llamada de Montes a Sara. El tono ahora era completamente diferente, casi sumiso. Montes, señora Ramírez, tras nuevas consideraciones y con el objetivo de alcanzar una resolución amistosa. Mis clientas ahora están preparadas para ofrecer la cantidad completa de 27.500 euros para resolver este asunto de forma definitiva. Esto, por supuesto, estaría condicionado a que el señor caballero acepte una cláusula mutua de no menosprecio y, naturalmente, retire la demanda judicial una vez que los fondos hayan sido recibidos y verificados. Sara, sin perder la compostura, añadió una última condición: también requeriremos el reembolso íntegro de nuestras tasas de presentación judicial y los costos de servicio asociados al inicio del proceso, señor Montes. Dadas las circunstancias y el tiempo que nos han hecho perder, eso asciende a 650 euros. Era una cifra que cubría los gastos reales de la presentación en el juzgado, los honorarios del oficial de justicia y una pequeña parte del tiempo administrativo inicial para la preparación de la demanda. Montes, tras una breve pausa, respondió: permítame confirmarlo con mi clienta, pero creo que podemos hacerlo funcionar. Le llamo en breve. No tardó ni un par de horas en llamar de vuelta. Habían aceptado. Se entregarían fondos certificados por un total de 28.150 euros, 27.500 euros más los 650 euros de gastos, en un plazo máximo de 5 días hábiles, junto con el acuerdo de conciliación debidamente firmado. El cheque certificado llegó ayer, puntual. El acuerdo de conciliación, ya firmado por Sofía con una caligrafía algo temblorosa, incluía la cláusula de no menosprecio mutuo, tal como se había estipulado. Fui a la oficina de Sara esta misma mañana, con una extraña mezcla de alivio y melancolía, y firmé mi parte del documento. Ella se encargará de presentar el aviso de desistimiento de la demanda ante el juzgado. Está hecho. Se acabó. El intento burdo de acorralarme con ese acuerdo prenupcial leonino, el despido humillante por mensaje de texto, ese aire de superioridad y derecho adquirido que tanto me había dolido. Todo se había estrellado contra un muro de presión legal tranquila, metódica y, sobre todo, persistente. No hubo gritos por mi parte, ni confrontaciones dramáticas innecesarias. Solo una postura clara,
razonada e inquebrantable desde el principio. Daniela, la hermana de Sofía y su más ferviente defensora, no pudo resistir la tentación de lanzar un último golpe de despedida a través de un correo electrónico cargado de veneno. Espero que te sientas realmente bien contigo mismo, Marco. Sofía está completamente devastada, y toda esta terrible experiencia ha sido increíblemente estresante y dolorosa para nuestra familia. Y todo por un poco de dinero sucio. Archivé el mensaje sin responder. Algunas personas, simplemente, nunca serán capaces de ver más allá de su propia y distorsionada narrativa, por muchas pruebas que se les pongan delante. La verdadera victoria, sin embargo, no reside únicamente en el dinero recuperado, aunque sea importante. Reside en la tranquila y profunda confirmación de que me mantuve firme, de que defendí mis principios y mi dignidad frente a un intento calculado y frío de socavar mi futuro. Pensaron que cedería a la presión emocional, que me asustaría ante la perspectiva de una lucha legal. Juzgaron mal. Mi casa, fruto de mi esfuerzo, sigue siendo mía. Mis ganancias futuras, resultado de mi trabajo y mi talento, están seguras. Y la inmensa paz interior que siento al saber que esquivé esa bala, que evité un futuro que ahora veo claramente que habría sido tóxico y desequilibrado, ese es el verdadero acuerdo, la verdadera ganancia. ¡Qué alivio indescriptible! Es como si me hubieran quitado un enorme peso de encima, permitiéndome respirar de nuevo.